Japón es conocido como el país del sol naciente, desde una pista de hielo con pescado congelado hasta inodoros con alta tecnología. Aquí están las 15 cosas más extrañas descubiertas recientemente en Japón. Número 20. La pista de hielo de pescado congelado. Vamos a entrar de lleno en el aspecto extraño y controvertido de Japón, porque al igual que muchos otros países del mundo, Japón a veces piensa que tiene una gran idea y la pone en práctica solo para que le salga el tiro por la culata ante la opinión pública. En este caso, decidieron crear una pista de patinaje sobre hielo y hacerla única incrustando peces en el hielo. Es decir, congelaron peces muertos dentro de la pista de hielo y la gente patinó sobre ella. Ni siquiera puedo creerlo. Y si puedes creerlo, en realidad llevaron esto a otro nivel extraño y controvertido. El parque lo anunció como una primicia mundial y publicó imágenes de los peces en su página oficial de Facebook, con leyendas como «me ahogo» y «me asfixio». Es bastante inhumano burlarse de los peces que estaban congelados dentro de esa pista de hielo. Una vez que las noticias se hicieron eco de lo que hizo el parque, la gente reaccionó naturalmente con conmoción y horror. La peor ironía es que no solo el parque no vio el problema de lo que habían hecho, sino que el parque aparentemente tuvo 1 tonelada de visitantes después de haber hecho eso. A veces la gente no se preocupa por la violencia y los horrores de la vida cotidiana, siempre y cuando se diviertan. Han retirado los peces de la pista de hielo y también prometieron celebrar un servicio religioso para honrar a los peces antes de ayudarles a pasar a mejor vida. Y por pasar a mejor vida, el parque admitió que los convertirían en abono. Japón, entiendo que seas creativo, pero no te das cuenta de lo extraño que es lo que estás haciendo. Poner peces muertos en el hielo y convertirlos en abono después de que el público reaccione no parece la mejor idea. Deberían haber considerado otras opciones antes de seguir adelante. Número 19. Robot reparador. Cuando se trata de reparaciones, uno tiende a querer acudir a alguien con experiencia que sepa hacer la tarea en cuestión, hacerla con cierta rapidez y hacerla por un buen precio. Pero cuando oyes que hay un robot reparador, puede que no pienses que es OD, porque, bueno, hay robots en el mundo, y muchos de ellos necesitan reparaciones. No me refiero a ese tipo de reparador. Hablo de un reparador robot, como los que existen en Japón, capaces de hacer reparaciones con su enorme cuerpo de robot. Es real, y te lo estoy mostrando ahora. No hay que entrar en pánico pensando que Skynet está en camino y será consciente de sí mismo. El robot en sí es controlado por un humano a través de gafas de realidad virtual, pero sigue siendo bastante impresionante teniendo en cuenta que tuvieron que hacer que el robot fuera lo suficientemente funcional como para responder así a las órdenes de una persona. Sin embargo, si te preguntas por qué usan este tipo de robot reparador cuando una persona realiza las reparaciones virtualmente, es porque reconocen que hay trabajos peligrosos que una persona no puede hacer sin correr el riesgo de sufrir daños graves o incluso morir. Por ejemplo, trabajar cerca de cables eléctricos o mover objetos superpesados, entre otros. Además, si algo le ocurriera al robot, este podría recrearlo o repararlo. Y si una persona resultara herida, obviamente sería un problema mayor. Está por ver si llegaremos a tener algo así en mayor número. Pero aunque es extraño, también se puede entender por qué el concepto es atractivo. Y mientras el robot no sea inteligente, no habrá que preocuparse por Skynet y otros problemas de ese tipo. Por otra parte, dado que se trata de Japón, es posible que fabriquen robots sensibles antes que nadie. Número 18. Ciervos del Parque de Nara. A este no lo voy a calificar tanto de raro como de curioso, porque estoy hablando de un lugar llamado Parque de Nara. En este parque vas a encontrar unos 1200 ciervos, concretamente una especie conocida como sika. Y la razón por la que están en el parque es que Japón solía ser una nación que consideraba a los ciervos como una criatura sagrada. Ya no tienen esa etiqueta, pero siguen honrando a los ciervos teniéndolos en el parque. No suena tan raro, pero hay un giro. Han estado tan cerca de estos ciervos durante tanto tiempo que esta es una de las raras ocasiones en que los ciervos están realmente acostumbrados a la presencia humana. Como resultado, están más que dispuestos a acercarse a ti e interactuar contigo. Incluso tienen galletas que se pueden comprar y dar de comer a los ciervos cuando se acercan. Técnicamente, hay parques de este tipo en otras partes del mundo, pero este es mucho más grande. Sin embargo,
También han enseñado a los siervos a hacer reverencias. Lo digo totalmente en serio. Los japoneses enseñaron a los siervos a inclinarse ante ti si tú te inclinas ante ellos primero. Así que si te acercas a uno de ellos e inclinas la cabeza, se dará la vuelta y hará lo mismo contigo, lo que es bastante guay. No es algo que realmente esperarías ver de un siervo, pero hay que recordar que, en cualquier otra parte del mundo, los siervos son criaturas asustadizas a las que no les gusta que se les acerquen, a menos que sea en circunstancias muy específicas. Pero aquí puedes tocarlos, darles de comer e incluso te harán una reverencia. Y mucho más. Así que, mientras no hagas ninguna tontería, los siervos se comportarán como animales domésticos, lo cual es un poco raro de entender. Número 17. Disculpa firme. En numerosos países, las empresas de alto nivel rara vez, o nunca, ofrecen disculpas públicas a menos que sea absolutamente necesario, o simplemente estén tratando de fingir que lamentan algo que han hecho. Ocurre a menudo. Pero en Japón se toman muy en serio las disculpas y las posibles reacciones del público, como demuestra el incidente de la pista de hielo con peces. Pero en este caso, las cosas se han llevado a un nivel extremo. Una empresa japonesa de helados en particular tuvo que hacer algo en 2016 que no les hizo ninguna gracia. Concretamente, tuvieron que subir el precio de una popular piruleta infantil $0,09. Así es, $0,09 debido a la inflación, entre otras cuestiones. Y pensaron que la gente se iba a enfadar tanto por esto, que los principales ejecutivos de la empresa hicieron un anuncio de televisión que se emitió en todo el país en el que pedían disculpas por la subida de precios. Si nos fijamos en el anuncio, es una disculpa bastante extraña. Tiene una música muy ñoña, y los ejecutivos miran tristemente a la cámara y mucho más. Hablan de que no tuvieron elección y de que habían mantenido el precio durante 25 años, pero tuvieron que subirlo, etcétera, etcétera. Una vez que esto se volvió viral, la disculpa recibió mucha atención, más de lo esperado por los ejecutivos. Pero bueno, se lo reconozco. Eso es lo que pasa cuando haces un vídeo rarísimo para disculparte por una posible reacción de la gente por plantear algo. 0,09. Otra nota que me gustaría que otras empresas se disculparan cuando realmente hacen algo mal. Te estoy mirando a ti, Amazon, Tesla, Microsoft, Apple y más. Si esas empresas tuvieran la humildad de Japón, quién sabe cuánto mejor sería la sociedad. Número 16. Tirón épico de la guerra. ¿Cuándo fue la última vez que jugaste al tira y afloja? ¿Lo hiciste con amigos o quizá con la familia? ¿Con qué fuerza entrasteis en la batalla? ¿Ganaste? Si es así, te sorprenderá un acontecimiento muy real y exagerado que se celebra en Japón. En la ciudad de Naha, en el año 1450, se celebraba una competición de tira y afloja con la cuerda más grande que puedas imaginar, y sigue siendo más grande que cualquier cosa que puedas imaginar. Esta competición era tan importante que atraía a participantes de todo el país. La competición duraba varios días, y las cuerdas utilizadas eran trenzadas a mano por los mejores artesanos de la época. Además de la competición en sí, había un festival con comida, música y bailes tradicionales. Los equipos competían con entusiasmo y determinación, demostrando su fuerza y habilidad en cada tirón. Aunque solo uno podía ganar, la experiencia era un verdadero espectáculo para todos. Hoy en día, esta tradición se mantiene viva y sigue atrayendo a espectadores de todo el mundo que quedan maravillados por la increíble energía y emoción de esta competición legendaria. Guinness World Records certificó el evento como el mayor tira y afloja del mundo, con una cuerda de paja de arroz de 200 metros y 43 toneladas. El Gran Tira y Afloja de Naha es el mayor evento de este tipo y un símbolo de Okinawa. Pero ahora imagínese estar allí y formar parte de ese acontecimiento. Imagínese intentar agarrarse a la cuerda y luego intentar tirar de ella. Estás viendo este evento en acción y está claro que van a por todas. Usted sabe que esto es algo que no se puede entender completamente a menos que esté realmente allí. Y estamos a solo 5 entradas reales en el video, pero confía en mí, Japón tiene cosas mucho más extrañas que un tirón gigante de la guerra. Esta es una de las entradas menos importantes, simplemente porque a mucha gente le encantaría hacer cosas como esta si tuvieran la posibilidad. Solo que Japón lo hizo primero y mejor que el resto. Número 15. Tsunami Pod. Dependiendo de tu conocimiento de Japón,
vas a entender por qué la siguiente entrada es tan importante. Un desastre natural es algo para lo que nadie está realmente preparado. Y como resultado, cuando ocurren, son una de las cosas más devastadoras que pueden suceder en el mundo. En 2011, un tsunami azotó Japón con tanta fuerza que literalmente arrastró personas, vehículos y edificios mar adentro, y la carnicería fue incomprensible. Jenny Johnson es una mujer que ha tenido que enfrentarse a numerosos tipos de catástrofes naturales, todo gracias a las zonas en las que ha vivido a lo largo de los años. Cuando se fue a vivir al estado de Washington, se dio cuenta de que los tsunamis eran una forma de que ella y su familia pudieran resultar heridos, así que fabricó una cápsula para tsunamis. Sí, es real. La cápsula está pensada para que quepan un par de personas y potencialmente mascotas cuando se produzca un tsunami, de modo que incluso si son arrastrados por la corriente, van a estar a salvo, seguros y muy visibles desde el aire. La razón por la que menciono esto es que Japón tiene cosas similares en sus cápsulas, y algunos de sus expertos en tsunamis en realidad respaldaron lo que Johnson había hecho. Cuesta más de $13,000 conseguir una. Sin embargo, si estás en una zona de alto riesgo, probablemente vale la pena. Número 14. Gundam. Esta es, sin duda, una de las cosas más importantes de las que hablaré. En serio, estoy a punto de hablar de cómo Japón hizo un Gundam literal para que la gente pueda ir y comprobarlo. Ahora bien, no sería tan impresionante si fuera una miniatura o una estatua o incluso algo grande. Pero en lugar de eso, una empresa japonesa se ha pasado 7 años fabricando un Gundam de 18 metros de altura que parece sacado directamente del anime, hasta el punto de que tiene el aspecto correcto, pintura, luces intermitentes y puede moverse. Lo muestran con extremidades móviles y la capacidad de abandonar su base de construcción. Esto es algo que ha sido anhelado por todos los seguidores del anime que han visto Gundam o una serie similar. Además, el Gundam se convierte en un símbolo icónico de la valentía y la lucha por la justicia en el universo ficticio en el que se desarrolla la historia. Sin embargo, la triste realidad es que, al final, el Gundam está destinado a desaparecer, lo cual es una noticia desalentadora. A pesar de su desaparición, el legado del Gundam perdurará en la memoria de los fanáticos y seguirá inspirando a futuras generaciones de amantes del anime y la ciencia ficción. La buena noticia es que no será hasta marzo de 2024. Así que si no has tenido la oportunidad de verlo en persona, vas a tener que programar un viaje a Japón ahora mismo y echarle un vistazo. Y antes de que preguntes, no puedes pilotar el Gundam. Sin embargo, en futuras versiones, es posible que se consideren nuevas características y funcionalidades, como la posibilidad de controlar personalmente el Gundam. Esto podría añadir una experiencia más inmersiva y emocionante para los usuarios. Por lo tanto, aunque actualmente no puedas pilotar el Gundam, hay esperanzas de que en el futuro esta opción esté disponible. Número 13. El entrenador personal más antiguo. Seamos honestos con nosotros mismos. Entrenador personal. Bueno, eso es algo que muchos de nosotros decimos que vamos a hacer, pero luego nunca lo hacemos, o que vamos a empezar a hacerlo, y luego las cosas se interponen en el camino, y de repente, ya no lo estás haciendo. Te encuentras cómodamente sentado en el sofá, disfrutando de un delicioso helado mientras te sumerges en las nostálgicas reposiciones de esas series que siempre te han encantado. En ese momento, te preguntas qué estás haciendo con tu vida. Este cuestionamiento te atrapa en un ciclo de reflexión y autoevaluación, generando un torbellino de emociones y pensamientos. A medida que te sumerges en esta introspección, te das cuenta de la importancia de encontrar un propósito y perseguir tus sueños, dejando atrás la monotonía y buscando la realización personal en cada paso que das. Sin embargo, en Japón hay una mujer que se dedicó tanto a la forma física, tanto para sí misma como para los demás, que incluso a los 92 años sigue siendo entrenadora personal de fitness. Es la más anciana de Japón en desempeñar esa función. De hecho, y francamente, posiblemente en todo el mundo, la ironía aquí es que ella, como muchos otros, no estaba realmente metida en el fitness durante sus mejores años. Se aficionó a mediados de los 60. Una vez que empezó, nunca paró, y sigue haciéndolo incluso ahora. Eso debería servir de inspiración para muchos.
A algunos les parecerá raro que alguien como Takashima Mika esté haciendo cosas así a sus 90 años, pero hay que recordar el dicho que encarna perfectamente a esta mujer. Cuando encuentras algo que amas, no trabajas ni un solo día de tu vida. Y ella está viviendo su mejor vida hasta los 90. ¿Y puedes decir lo mismo de dónde estás ahora? Número 12. Gómez Chamberlain. ¿Quién es Gómez Chamberlain? Bueno, eso sería un chimpancé. ¿Por qué hay un chimpancé en esta lista sobre Japón? Bueno, Japón nunca ha estado por encima de utilizar animales para diversos tipos de entretenimiento, y por lo tanto esto no es una excepción. ¿Has oído hablar de la popular serie Ninja Warrior? Si no lo has hecho, déjame contarte sobre ella. Ninja Warrior es un emocionante programa de televisión que comenzó en Japón y se ha vuelto extremadamente popular, no solo en Estados Unidos, sino también en otros países de todo el mundo. Esta serie ha sido transmitida por diversas cadenas de televisión, incluyendo la difunta G4, a la cual rendimos homenaje. Descansa en paz. Durante los primeros días del programa, el ambiente en el plató era increíblemente emocionante. Uno de los momentos más memorables fue cuando hicieron correr a Gómez Chamberlain, un valiente concursante, para ver si un mono podía realizar las habilidades y superar los desafíos que la gente normal no podía. Fue un momento lleno de suspenso y emoción que capturó la atención de la audiencia en todo el mundo. Para sorpresa de muchos, ese mono no solo hizo el recorrido casi sin problemas, sino que lo hizo entero en 1 minuto y 7 segundos. Que conste que hubo personas que, desafortunadamente, no lograron completar el recorrido en ese tiempo. Es interesante considerar que la habilidad atlética natural del mono fue un factor determinante en su victoria. Es posible que esto resultara sorprendente para los guerreros ninja, quienes seguramente no esperaban ser vencidos con tanta facilidad por un mono. En realidad, lo más curioso sería que intentaran entrevistar al chimpancé después de su triunfo. Número 11. Tumbas del Ojo de la Cerradura. Voy a dar a Japón un pequeño pase en este caso, porque cuando se trata de la muerte, la gente hará casi cualquier cosa que les haga sentirse cómodos en la otra vida. Y eso también significa que estarían dispuestos a hacer cualquier cosa para honrar su memoria, desde encargar un ataúd personalizado hasta construir un mausoleo completo dedicado exclusivamente a ellos. Un ejemplo fascinante de esto se encuentra en Japón, donde existen las tumbas de ojo de cerradura, que reciben este nombre por su peculiar forma. Permíteme asegurarte que no estoy tratando de hacer una broma con el nombre, simplemente es una característica interesante que resalta la diversidad cultural. Es interesante destacar que en Japón existen unas estructuras conocidas como kofun, que son tumbas megalíticas con una forma peculiar, similar a un ojo de cerradura. Contrario a lo que se podría pensar, esta idea no fue originada en el Japón moderno, sino que estas tumbas fueron construidas durante un periodo extenso de tiempo, abarcando desde la segunda mitad del siglo III hasta la segunda mitad del siglo VI, y sus tamaños pueden variar desde unos 10 metros hacia arriba. El más grande mide más de 400 metros. Decir que es un lugar único para ser enterrado sería quedarse corto, sobre todo si se observan las imágenes desde arriba y se ve lo grandes que son estas tumbas. Mi única pregunta es el tipo de lugar donde se enterrará a Sora de Kingdom Hearts? Ya sabes, porque para cerrar una tumba con llave, necesitas una hoja de llave, ¿no? Yo no escribo estas cosas. Número 10. Plataforma de cedro. Echa un vistazo a estos árboles que absolutamente se puede encontrar en Japón. La técnica para conseguir que se vean así se llama daisugi, también conocido como cedro de plataforma. Ahora, al principio, usted puede pensar que este es el caso del arte del árbol que salió mal, pero en realidad es un poco más matizado que eso. Cuando se empezó a utilizar, había escasez de plantones en Japón, y obviamente, talar árboles a toda velocidad no iba a resolver el problema. Así que se podaban los árboles de forma que sus ramas crecieran verticalmente, proporcionando madera. Sin embargo, los árboles seguían creciendo y proporcionaban las plántulas. Hoy en día, ya no se utiliza esta técnica, pero sigue siendo muy popular en los jardines. Número 9. Murales de arroz. El arroz tiene una historia muy interesante en Japón, desde la escasez hasta el exceso. Y luego, a medida que la tecnología evolucionaba, los antiguos métodos de producción de arroz dejaron de ser necesarios, y eso entristeció mucho a mucha gente.
Pero como suelen hacer los japoneses, tomaron su tristeza y la convirtieron en algo hermoso. En este caso, un pueblo en particular decidió convertir sus campos de arroz en arte. Plantan plantas de arroz de diferentes colores en lugares exactos, y cuando acaban y las miran desde arriba, obtienen un mural de arroz. Como se puede ver en estas fotos y vídeos, pueden crear algunas obras de arte absolutamente impresionantes que no creerás que provienen del arroz. ¿Es extraño? Sí, lo es. ¿Pero mola? Claro que sí. Número 8. La marioneta Karakuri. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Japón como nación está tan fascinado con la robótica? No me refiero solo al anime. Al país le encanta ese tipo de tecnología y por eso están tan avanzados con ella. La respuesta puede estar en un juguete conocido como la marioneta Karakuri. ¿Por qué las marionetas inspirarían un mech? Pues porque eran juguetes mecanizados. Al principio, eran meros artículos para la clase alta, debido a lo costosos que eran. Pero con el tiempo captaron el interés del público a través de los desfiles. Cada una de estas marionetas tenía un truco que podía hacer y cautivaba la imaginación de la población. Algunos incluso podían utilizarse en representaciones para recrear historias del pasado. Es algo muy avanzado para el siglo XVII y sorprende que a muchos les cautivara, y con el tiempo incluso dio lugar a épicos mechs como el Gundam. Número 7. La piedra asesina. ¿Cómo pasamos de simpáticas marionetas a algo llamado la piedra asesina? Bueno, es Japón, así que supongo que todo es posible. La piedra asesina era un cuento tan popular en Japón que cuando un volcán la rompió, 2 personas se asustaron. Lee sobre esta roca en ese cartel de ahí atrás. Dice que cualquiera que se acerque a ella será llevado a la muerte. La razón por la que era un objeto maldito era que aparentemente contenía el espíritu del infame zorro de 9 colas. No solo Naruto o Kurama son los yokai que causaron mucho dolor y problemas en Japón. Según la leyenda, la razón por la que se llama la piedra asesina es que después de su creación, se decía que escupía gas venenoso. Esto implica que cualquier persona que se aproximara a ella se enfrentaría a una muerte real, lo cual generaba un inmenso miedo y pavor entre la población. Además, este temor se extendía a todos los habitantes de la región, provocando una sensación de pánico y angustia generalizada. La existencia de esta amenaza mortal creaba un ambiente opresivo y asfixiante, donde cada paso que se daba hacia la entidad implicaba un riesgo inminente para la vida. Esta situación angustiante afectaba profundamente la calidad de vida de la población, sumiéndolos en un estado constante de ansiedad e incertidumbre. Y como es de esperarse en cualquier historia, cuando una entidad oscura se introduce en un objeto para ser contenida, llega un momento en que busca liberarse. Hasta ahora, ningún zorro de 9 colas ha aparecido en Japón o en cualquier otro lugar. Sin embargo, en Japón, considero que todo puede ser posible y siempre existe la posibilidad de que ocurra algo sorprendente. Número 6. FaceTime con anguilas. Lo admito, esto es absolutamente extraño. ¿Alguna vez has ido a un acuario y has visto un pez o una criatura que te gusta mucho, pero cuando te acercas, se aleja corriendo? Pues no te sientas mal. A veces, estas criaturas no están acostumbradas a los rostros humanos, lo cual puede resultar un poco espeluznante incluso cuando están protegidas por un cristal. Sin embargo, en Japón, un acuario en particular ha encontrado una manera única de ayudar a las anguilas a acostumbrarse a la presencia humana. Han decidido pedir al público que las ayude mediante una videollamada a través de FaceTime con las anguilas. Sí, lo has leído bien, videollamadas con anguilas. Esta iniciativa ha despertado mucho interés y se ha convertido en una forma innovadora de acercar a las personas a estas criaturas tímidas y fascinantes. Se colocaron pastillas en el tanque donde estaban las anguilas, lo cual es bastante sencillo, ¿verdad? Pero la gente no solo las colocaba, sino que también las observaba detenidamente y se aseguraba de que las anguilas las vieran y se dieran cuenta de que no eran una amenaza. Esto se hacía llamando a determinadas horas del día y actuando como si fueran visitantes genuinos del acuario. Además, se les proporcionaba información sobre las anguilas y se les animaba a hacer preguntas para fomentar una interacción más activa. También se realizaban demostraciones en vivo para mostrar cómo las anguilas interactuaban con las pastillas y se les daba a los espectadores la oportunidad de participar. De esta manera, se creaba un ambiente más dinámico y educativo para las anguilas y los visitantes del acuario. De esta manera,
Las anguilas se acostumbraban a la presencia humana y no huirían cuando la gente apareciera de verdad en el acuario. En todo caso, esta estrategia resulta ingeniosa y al mismo tiempo bastante extraña. Número 5. La isla de los conejos. La siguiente historia no es tan inusual en sí misma, pero su origen demuestra que no fue algo natural en Japón. En la hermosa isla de Okunishima, te encontrarás con una gran cantidad de conejos. Y no se trata simplemente de una situación en la que los conejos se reproducen sin control. La realidad es más compleja. En Okunishima, conocida como la Isla de los Conejos, la presencia de estos animales es resultado de su pasado histórico. Durante la Segunda Guerra Mundial, la isla fue una instalación militar secreta para la producción de gas venenoso. Después de la guerra, los conejos fueron liberados en la isla y su población ha crecido mucho. La interacción con los conejos en Okunishima es una experiencia única. Puedes acercarte a ellos, alimentarlos y disfrutar de su compañía. Los conejos son amigables y se acercarán a ti en busca de comida o caricias. Además, el hermoso entorno natural de la isla hace que pasear entre los conejos sea aún más encantador. Así que, si alguna vez tienes la oportunidad de visitar Japón, no te pierdas la oportunidad de explorar la isla de Okunishima y disfrutar de la increíble historia y la adorable compañía de los conejos. Verás, durante la Segunda Guerra Mundial, la isla fue una fábrica de gas venenoso, pero finalmente se cerró. Después, se instaló un parque en la isla y se trajeron conejos asilvestrados, que se multiplicaron como locos. Entonces, el país cedió el lugar a los conejos e incluso la bautizó como la Isla de los Conejos. Los conejos son mansos y no tienen problemas con la presencia humana. Se les puede dar de comer, acariciar y hacer un montón de fotos. Sin embargo, Japón también es inteligente, así que han establecido una norma de no hacer daño a los conejos que hay que cumplir, y eso se agradece. Número 4. La comida enlatada de Mr. Kanzo. Aquí hay una experiencia verdaderamente inolvidable que sin duda se puede disfrutar en Japón. Si decides visitar este fascinante país, te abrirás paso a un mundo de delicias culinarias auténticas y originales. Tendrás la oportunidad única de probar una amplia variedad de sabores exquisitos y sumergirte en la rica cultura gastronómica japonesa. Además, no puedes dejar de visitar el bar de comida enlatada, un lugar verdaderamente peculiar y fascinante, donde el dedicado y talentoso Mr. Kanzo se esfuerza incansablemente por ofrecer una experiencia única al servir deliciosos platos preparados exclusivamente con alimentos enlatados, cuidadosamente seleccionados y preparados con maestría. Una experiencia que seguramente superará todas tus expectativas y te dejará con recuerdos inolvidables. Sí, es una realidad sorprendente y poco común, pero sorprendentemente, es extremadamente popular. Todo gira en torno a las latas de comida. Esta noche, nos encontramos en Mr. Kanzo aquí en Osaka, y una de las razones principales para nuestra visita es la enorme diversidad de opciones de comida enlatada que se pueden encontrar aquí. La variedad es tan amplia y exclusiva que es difícil encontrar otro lugar similar en el mundo. La forma de disfrutar de esta experiencia es muy sencilla. Simplemente debes elegir la lata de comida que deseas probar y ellos la cocinarán para ti. Es una experiencia inusual, pero mucha gente acude a Mr. Kanzo, posiblemente atraídos por la comodidad y la singularidad que caracteriza a la cultura japonesa. Número 3. El Hotel Cápsula. Cuando se necesita un lugar donde dormir y se tiene un presupuesto limitado, a veces se está dispuesto a ir incluso a los lugares más extraños para conseguir lo que se necesita. Así que si no te asusta el espacio reducido, lo más probable es que te vaya bien. En el Hotel Cápsula, como su nombre indica, todo el hotel es un montón de cápsulas de tamaño humano pensadas para que entres, te relajes, duermas y te vayas cuando hayas terminado. Es la forma más sencilla de entender un hotel, pero a veces es lo único que necesitas. Al alcance de la mano. Todo lo que necesitas está aquí. Algunos pueden venir con ciertos lujos, pero muchos se limitan a dormir un poco mientras tienes una pequeña habitación para ti solo. Número 2. El Parque de Monos Higokudani. Tanto si eres humano como animal, el frío suele ser terrible. Y cuando hace frío, nada apetece más que estar calentito. Así que los residentes de este parque de monos se calientan como pueden, aunque eso signifique estar mojados la mayor parte del día.
La especie de monos que encontrarás en el parque son macacos, y viven en una zona más fría de lo que la mayoría de los monos se atreverían a vivir. Por eso necesitan estar donde haga calor. ¿Dónde? Pues en las aguas y arroyos cercanos, que casualmente son una especie de fuente termal improvisada. Así que si vas a este parque, es posible que veas a un grupo de monos bañándose y jugando juntos en el agua. Es raro, pero también suena muy bonito. Número 1. Inodoros de alta tecnología. El retrete es algo tan necesario en nuestra vida diaria, que no tener uno o pensar en cómo las civilizaciones hacían sus cosas sin él es algo insondable. Sin embargo, Japón no solo tiene un retrete básico, sino uno que está equipado con múltiples funciones para adaptarse a las necesidades y preferencias del usuario. Además de las opciones típicas como ajustar la presión del agua y utilizar el bidé, estos retretes avanzados incluso ofrecen características adicionales como la aplicación de desodorante. Además, se puede ajustar la temperatura del agua según la preferencia personal, y también se puede elegir entre diferentes modos de rociado, incluyendo un spray pulsante y otros sprays personalizados para una experiencia más personalizada y cómoda. Incluso puedes tener un asiento con calefacción o ajustar el sonido que hace el inodoro al tirar de la cadena. Además, Japón se destaca por su cultura única y sus tradiciones fascinantes. Por ejemplo, el arte del bonsái y la ceremonia del té son prácticas ancestrales que aún se mantienen vivas en este país. Además, Japón es conocido por su tecnología innovadora, como los robots humanoides y los avances en inteligencia artificial. No podemos olvidar mencionar la exquisita gastronomía japonesa, con deliciosos platos como el sushi, el ramen y el takoyaki. En resumen, Japón es un país lleno de peculiaridades y maravillas que no dejan de sorprendernos. Gracias por vernos. Hasta la próxima.